Bueno, bienvenido Juan Pablo. Estoy encantada de tenerte aquí en estas charlas de la ACF, Asociación de Abogados Colaborativos de Familia. Estoy segura que nos vas a contar un montón de cosas súper interesantes, así que vamos a empezar. Bueno, Juan Pablo Neve es abogado colaborativo, magíster en retórica y argumentación. ¡Wow! Eso suena súper antiguo, ¿eh? Eso es como griego. Qué bueno. Presidente del CIALDC, especializado en participación ciudadana, derecho colaborativo, contratos relacionales, comunicación no violenta, mediación, debate y argumentación. Madre mía. Diplomado en comunicación no verbal, profesor en teoría general del derecho, derechos fundamentales por la UBA, análisis lógico y filosófico del derecho por la UB. ¿UB es diferente de la UBA? Sí, es Universidad de Belgrano. ¿Universidad? De Belgrano, Ah, vale. Debate y argumentación por la UP. Prof- Universidad de Palermo. Vale, madre mía. Palermo de Italia. No, no, no. En Argentina hay un barrio que se llama Palermo en honor a Ah, Italia, vale. al sur de Italia, pero es Palermo a la Argentina. Ah, vale. Mira, no ves, es lo que no saber. Profesor invitado del curso superior universitario en Derecho Colaborativo de la Universidad de Barcelona. Profesor invitado del curso de Derecho Colaborativo en el Instituto de Formación de Jalisco de México. Profesor invitado en el Diplomado de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos de la Universidad de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coautor del primer manual de Derecho Colaborativo de Tirant lo Blanc, la editorial española. Fundador de Pactum, Abogacía Colaborativa en 2018. Miembro del comité editorial de la revista Filosofía del Derecho de la VIJ Editores. Y bueno, podríamos seguir, pero yo creo que no me voy a quedar aquí, porque es que si no, se nos va la tarde entera. Madre mía. Bueno, Pero, o sea, yo es que no sé por dónde empezar. O sea, se nota que es una persona que te interesan mil cosas. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, sí. tú hiciste un derecho tradicional, como todos, ¿no? Los que hemos estudiado derecho. ¿Qué ha pasado en tu vida o o sea, cuál es el proceso que te ha llevado a llegar a llegar aquí, a ser abogado colaborativo, a estar de presidente del CIALDC, a abogar por todo esto? Cuéntanos. Bueno, primero, buenas tardes ahí en España, Nadia. Buenos días en distintas partes de Latinoamérica que nos están escuchando o nos van a escuchar también después. A ver, la pregunta fue un proceso, digamos, ¿no? Creo que fue algo de un día para otro. Yo me recibí en la universidad con una formación clásica de abogacía, ¿no? Donde básicamente ser abogado o trabajar de abogado implicaba hacer tribunales, ¿no? Era lisa y llanamente eso, el acceso a la justicia como concepto, era el acceso a los tribunales. A pesar de que obviamente en nuestro país hay una tradición, sobre todo con lo que es la mediación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo estoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es muy, digamos, que ya tiene varios años, diríamos más de 20, donde ya hay cuestiones que se tratan en mediación como previas a iniciar una demanda. Pero en general yo egresé, empecé a trabajar en un juzgado, en el contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual empecé como mi vida desde el ámbito de los tribunales. Y bueno, y lo que ahí empecé a notar, ya desde mi trabajo, que obviamente me gustaba y lo hacía con responsabilidad, yo no trabajo en un juzgado, es que, bueno, había cosas que no, digamos, los conflictos se resolvían, pero de un modo bastante artificial, notaba, ¿no? En este juzgado en particular había cuestiones interesantes, sobre todo con relación a cuestiones laborales, donde intervenía el Estado, y también a los derechos humanos, ¿no? Los derechos fundamentales. Entonces se resolvían las cosas, pero de un modo bastante artificial. Y eso me chocaba un poco, porque es como que uno notaba que faltaba, yo siempre lo notaba como faltaba diálogo, ¿no? Eran como, yo siempre digo lo mismo, son como grandes monólogos, ¿no? El monólogo el que demanda, el monólogo del que contesta, y después el monólogo final, que era bueno, el que hacíamos en el juzgado, ¿no? Básicamente que la constitución de nuestro estado y otros estados
de Occidente le dan potestad para dirimir una controversia. Y eso la verdad que me hacía un poco de ruido. Cuando salí del juzgado, que me fui y renuncié, empecé a pensar, bueno, ¿qué quería hacer? No estaba un poco decepcionado por la experiencia del juzgado y bueno, y empecé a relacionarme con empresas, acá en nuestro país es muy común que haya empresas de agroforestales, ¿no? O sea, de lo que es el campo, ¿no? El agrobusiness. Y bueno, ahí empecé en un mundo diferente porque básicamente mi función no era estar en la parte de litigios, sino al contrario, de la construcción de consensos y de contratos. Y tenía que trabajar diariamente en el marco de esta vida empresarial con otras profesiones, ¿no? Trabajar diario con contadores, digamos, también con algunos peritos, con peritos de agrimensura y demás. Y eso me gustó mucho porque digo, qué lindo trabajar con ingenieros y demás, porque juntos se construyen mejores cosas, ¿no? De hecho, me daba cuenta que en la plasmación de los contratos, cuando terceros que no eran, digamos, abogados, intervenían, las construcciones de los contratos y en general de los papeles que yo llevaba en la empresa eran mucho mejores. Entonces, a mí me gustaba hacer estas mesas interdisciplinares. Luego, en 2010, me acuerdo, 2018, pues esto fue antes de la pandemia, 2017, vuelvo a contactar a un antiguo maestro de mi universidad, que era el doctor que es el doctor Juan María Luce, que es un mediador de los inicios de la ley de mediación, ¿no? Es uno de los que tiene matrícula, no sé, 5. Y actualmente las casualidades de la vida hacen que hoy sea el director nacional de mediación y métodos participativos de resolución de conflicto de la Nación Argentina en esta gestión. Pero bueno, en ese momento estaba simplemente en su función de mediador y había sido profesor. Me acerqué y me recomendó que haga el curso de mediación prejudicial obligatoria, dado que yo tenía estos intereses en empresa y demás. Bueno, hice el curso en el Colegio de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires y básicamente, claro, lo que me pasó a mí y que veía que muchos de mis compañeros les pasaba un poco lo mismo, es que estaban ahí un poco desencantados con la profesión tradicional, ¿no? No les gustaba esta cuestión del litigio. Y en mi caso lo que me ocurría es que me daba cuenta que ser mediador no era lo mismo que abogar, ¿no? Entonces eso también me generaba algún ruido en mi formación, porque a mí me gustaba mi trabajo en lo que era la gestión de la empresa familiar. Y entonces, bueno, ahí fue cuando en 2018 más o menos, la verdad que yo no me acuerdo cómo fue exactamente, pero me contacto con Carmen Aja Ruiz, o 2019, y ahí me cuenta de esto del derecho colaborativo. Bueno, y entonces empiezo a investigar, es más, incluso a algunos profesores de mediación que yo tenía les llevaba, mire, ¿usted conoce algo de esto que se llama derecho colaborativo? Y bueno, algunos profesores me decían, no, esto es algo que viene de España, pero acá la mediación es lo que acá como está establecida está muy bien. Bueno, entonces, bueno, fui profundizando, después me di cuenta que había quizás algunas cuestiones medio prejuiciosas con respecto a qué era esto del derecho colaborativo, quizás porque también se desconoce, no es un gran conocido. Y bueno, en ese sentido, con una ex compañera de la facultad, que es Silvina Matisic y Cecilia Irigoyen, quisimos decir, bueno, ¿por qué no fundamos un estudio jurídico que se dedique a difundir y a promover esta práctica? Así fue como en 2019 surgió Pactum, ¿no? Que obviamente luego cambia totalmente cuando viene en 2020 la pandemia, ¿no? Se convierte en algo, todo este pequeño camino que habíamos iniciado, básicamente bueno, se corta por la Se pandemia, de repente truncó. estamos Ujú, todos ujú, encerrados en nuestras casas, no sabíamos bien cómo continuar, de hecho teníamos un estudio alquilado acá en el centro de la ciudad de Buenos Aires, bueno, claro, al no haber ingresos, no se permitía la actividad, tuvimos que medio que cortar a ujú. negociar para cortar el alquiler, y bueno, y ahí fue cuando esta pandemia dio una posibilidad de expandirnos, porque surgieron todo esto de las redes internacionales, como estábamos en nuestra casa la mayor parte del tiempo, empezamos a contactarnos con compañeros de otras partes del mundo, así fue como me empecé a encontrar con Pablo Arteta Manrique, bueno, con Graciela,
Insaurralde, que la veo conectada, bueno, con muchas personas de Latinoamérica que teníamos una visión similar. Y bueno, así fue cuando empezamos a formar una primera red de abogacía colaborativa latinoamericana. Y bueno, ahí empezó, como decir, el camino y este gusto que obviamente cada día se, se, se reafirma, por decirlo de alguna manera, y lo que creo es que es el futuro en la prevención y resolución de conflictos, ¿no? O sea que bueno, es un poco un reconto. Después, no sé, Luego tengo más... seguimos. Sí, no, sí, sí, por contar seguro que tienes mil cosas que contar. Juan Pablo, yo quería un poco dar un pequeño paso atrás para luego ir otra vez hacia adelante. El tema de la mediación, porque por ejemplo en España la mediación tenemos una ley específica de mediación desde 2012. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí no tenemos obligatoriedad de pasar por medios alternativos hasta este año, que hemos aprobado esta famosa nueva ley que nos está obligando y que está suponiendo un terremoto. Nosotros estamos felices, pero la mayoría de los abogados están bastante enfadados con esto. Entonces, hasta ahora es verdad que no ha funcionado mucho la mediación. No sé si ha sido porque no era el momento o por qué, pero la mediación no ha terminado de arrancar en España. No sé si eso pasa también en Argentina. Bueno, en Argentina, a ver, Argentina es un país federal, ¿no? O sea que es un país muy extenso, Mm. digamos, bueno, creo que aquí son todos de España y Latinoamérica, pero por las dudas es uno de los más grandes del mundo, creo que es el octavo en cuanto a su territorio, y cada provincia compartimos lo que es el código de fondo, ¿no? El código civil, el código, pero no, pero cada provincia tiene su ley procesal, por decirlo de alguna manera. Entonces, en Ah, la ciudad, yo puedo hablar de la ciudad autónoma de Buenos Aires, no es la misma realidad, bueno, acá veo a Graciela de Mendoza y hay otras provincias, no es la misma realidad en cada provincia. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene un estatuto especial, bueno, es un poco complejo porque era hasta 94, en el 94 recién se da en el marco de una reforma constitucional su autonomía, hasta ese momento era, bueno, no tenía esta autonomía que tiene hoy, pero básicamente en lo que es el ámbito donde ejercemos, donde yo ejerzo, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mediación prejudicial obligatoria, no hay, digamos, hay otros tipos de mediaciones, pero me refiero a esa, que es puntualmente la que tiene una ley que hace ya muchos años, más de 20 años que está, o sea que más antigua que la que tienen ustedes en España. Bueno, ha generado obviamente un gran avance en cuanto al conocimiento de la población en general, ¿no? O sea, la mayoría de las personas en determinadas materias saben que existe un mecanismo de resolución de conflictos distinto al judicial, al que hay que acudir, ¿no? En determinadas materias, ¿no? Salvo algunas excepciones que están obviamente reglamentadas por ley. una cosa, Eh, Juan Pablo, ¿es necesariamente mediación? ¿Hay que pasar por mediación o vale cualquier otro? No, acá es mediación prejudicial obligatoria, o sea que no Vale. está como están ahora, se está regulando en otros lugares del mundo, que pueden elegir un MASC. Bueno, acá Sí. seguramente, como tenemos personas muy probas al frente de lo que es hoy los que dirigen la política nacional de MASC, como el doctor Juan Mm. María Luce, Janine Weidman en la ciudad de Buenos Aires, seguramente estaremos avanzando con el apoyo de las asociaciones como CIALDC, que es la que hoy estamos conformando con un grupo de abogados y profesionales colaborativos federales. Seguramente vamos a avanzar a eso, pero hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay mediación, o sea, no es que se puede Vale. elegir después en determinadas otras materias. Obviamente tenemos otros métodos, también está, qué sé yo, la conciliación, no sé, en el ámbito laboral, o sea, Laboral. pero Mm. puntualmente, si nos centramos en lo que es la mediación, yo lo que noto es que vamos a las audiencias de mediación, y esto me choca mucho, a pesar de que hace muchos años que está, acá está Cris, que es de Brasil, yo siempre digo, en vez de con la bossa nova, que es, ¿no? Un ritmo típico, un género típico musical de Brasil, vamos con la voz antigua, ¿no? Con una cabeza no Ya. es, no es la que deberíamos ir, ¿no? Porque obviamente la mediación es un ámbito distinto,
del judicial y se debería aprovechar como un ámbito dialógico. O sea, Y discúlpame, entonces lo que me estás diciendo es que a pesar de que tenéis un MASC, ¿no? sí, Obligatorio, aquí veo que también en Córdoba y en Mendoza también hay mediaciones, no, eso no ha sido capaz de cambiar esa mentalidad, ni de los claro, abogados, ni de los clientes, ni de los jueces. Eso es así. claro, eso es así porque en la formación de grado, si bien ahora por suerte cada vez estamos teniendo una apertura de reforma, no es, por ejemplo, en muchas universidades, yo nombro de Buenos Aires, pues en otras provincias no conozco tanto de realidad, ni siquiera es una materia obligatoria métodos adecuados Vale. o participativos de solución de conflicto. Entonces, las Mm. personas salen, los estudiantes o futuros profesionales que se reciben, salen sin conocer esta mentalidad, ¿no? Salen con, siempre hay un querido amigo, Elder Azael García Valencia, que es embajador de CIALDC en Capítulo México, que hemos hablado mucho con él y decimos, bueno, tenemos muchos libros en nuestras bibliotecas, acá yo tengo una biblioteca, no se ve porque está el fondo, pero de procesal, de recursos, de derecho de fondo, obligaciones. Pero, ¿cuántos libros tenemos de gestión emocional, de comunicación no verbal, de comunicación no violenta, de diagnóstico, de trabajo en equipo, de intercambio con profesionales? No nos preparan para eso. Entonces, evidentemente, es lógico que vayamos a ámbitos dialógicos como es la mediación, como si fuera parte de una estrategia para ir a juicios. Más, yo me he encontrado en audiencias de mediación donde estudios, mira lo que estoy diciendo, de empresas multinacionales muy grandes, ¿eh? Estamos hablando de una empresa automotriz, no la voy a nombrar, pero muy importante en todo el mundo, tiene sede en Europa, que contrata un estudio solamente para ir a mediaciones y ese estudio, ese representante que iba del estudio ese, que solamente va a mediaciones, no va después eventualmente a un juicio, nos decía que si queríamos obtener lo que la otra persona necesitaba, íbamos a tener que ir a un juicio. O sea, esto no se podía arreglar en mediación. Entonces, eso a mí me chocaba mucho, decir, ¿cómo? A ver, es un estudio que está contratado para esto, pero para solucionar el tema, sabe que lo va a solucionar en un juicio dentro de 5 años, no sé. Entonces, y O sea así que un montón de cosas. se toma como un mero trámite, como aquí la conciliación laboral, es prácticamente un mero trámite. Depende de los profesionales, ¿no? Mm, Obviamente hay mediadores y mediadores, mm, hay muchos muy bien formados, que la audiencia de mediación está muy bien planteada. Hay otros que quizás es más, bueno, a ver, tenés algo que bueno, decir vos, tenés algo que decir vos, no, listo, chao. y ya está. Eh, y, este, y también hay profesionales, ¿no? Obviamente hay profesionales naturalmente que van con muy litigantes y otros que Mm, quizás van más abiertos. vale. Eh, Sí, entonces, pero bueno. espera. No, yo no quiero ir tampoco tanto por el tema de la mediación. Eh, em, quería enfocarme ya un poquito más al derecho colaborativo, si me lo permites. Sí. En Argentina y bueno, y en el ámbito de Sudamérica, Hispanoamérica, que tú conoces, ¿qué grado de conocimiento hay del derecho colaborativo? Entre, primero, entre los abogados, porque es el más de los abogados, y por otro lado, entre los profesionales jurídicos y por otro lado, con la gente, los Bueno, clientes. en el ámbito, digamos, de Latinoamérica, yo haría hoy una distinción entre México, por un lado, y el resto de Latinoamérica. ¿Por qué digo México? Porque México desde hace un año largo, en el 2024, si bien está en proceso de implementación, tiene una ley muy parecida a la de ustedes, de MASC, digo de Ujú, ustedes, me refiero a España, ujú. donde incorpora el concepto de persona abogada colaborativa y de negociación colaborativa, como un más específico. Tiene algunas diferencias, ¿no? Pero en la reglamentación salió hace muy poco lo que es la reglamentación de la formación para participar en estos procesos y básicamente la formación es la del derecho colaborativo en su integralidad. La de la Eh, IACP, dices. Más La de exactamente, la con IACP. algunas diferencias, pero podríamos decir que sigue esos Mm, lineamientos. Entonces, en México hay una nueva atención, si bien
obviamente no es conocido, ¿no? Ellos vienen de otra tradición. En el resto de Latinoamérica tenemos la labor de las asociaciones y de las entidades que fuimos conformando, ¿no? Empezamos como al revés, de las bases, por decir, digamos, digamos, lo no gubernamental, en conjunto con instituciones, hacia arriba. Bueno, acá tenemos, nosotros en Argentina, tenemos distintas grupos o asociaciones que, bueno, más o menos formalizados en todo el país. Acá está Graciela, que lo hace en Mendoza, hay gente que lo está haciendo en Rosario, nosotros que lo hacíamos en Buenos Aires, que veníamos trabajando para la difusión, ¿no? Y eventualmente logramos tener algunos casos no tan estructurados, algunos más que otros, hay casos de experiencia para contar, que se han convertido en procesos colaborativos, más o menos puros, ¿no? Tampoco, algunos más Mm, puros, otros más, quizás, más de una práctica colaborativa, podríamos decir. O sea que eso hay mucho ahora, el grado de conocimiento obviamente todavía no es tan grande, estamos haciendo una tarea muy importante de difusión, hablo de Argentina, para que se conozca y se expanda. Por eso, el año pasado, con varias de estas instituciones o personas que venían trabajando el tema, fundamos la Asociación Argentina y Latinoamericana Interdisciplinaria de Derecho Colaborativo, que la denominamos CIALDC, ¿no? Sí al Derecho Colaborativo, por decirlo de alguna mm, manera. Eh, y bueno, y está teniendo muy buena repercusión. De hecho, hoy mismo, en este día un poco más tarde para nosotros, a nuestras 6 de la tarde, va a terminar la primera formación en Derecho Colaborativo, con lo que sería el curso básico, fueron 4 clases. Y bueno, y tuvimos muy buena repercusión, más de 40 inscriptos. O sea que bueno, hay mucho interés, digamos, en esto y esto es una cosa que va a ir profundizándose a medida que hagamos más actividades y que nos interconectemos, porque lo que busca la exacto. CIALDC es conectarse. Acá veo a Cris, que ellos tienen un instituto en Brasil, el IBPCE, que es antiquísimo, bueno, que viene trabajando creo el 2011, bueno, no sé, Cris me dirá si estoy en lo cierto o no, en el derecho colaborativo en Brasil y en otras partes, digamos, he conocido también fuera de Brasil, como un referente. Y ahora estamos haciendo, el mes que viene, vamos a hacer una primera actividad de prácticas colaborativas conjunta, o sea, entre CIALDC e IBPC. Bueno, y estos son producto de estos encuentros, estas conversaciones en foros, en instituciones que nos fuimos encontrando, conversando y empezamos a pensar estas actividades conjuntas. Lo mismo pasa en Colombia, que hace poco tuvimos a una amiga, creo que tuya también, Carmen Aja, Carmen, que ajá. Ujú. estuvo con los embajadores CIALDC de Colombia, se creó un capítulo en Colombia de Pablo Arteta y Viviana Giraldo, que también es embajadora CIALDC. Y el mes que viene tendremos una actividad donde algunos embajadores del capítulo México CIALDC, que es el doctor Ernesto Samuel Reacano y Constantino de Río, estarán en Colombia en una actividad intercapítulo. O sea que estamos en un proceso de difusión muy grande. Todavía, obviamente, falta mucho trabajo y asociarnos, ¿no? Por decirlo, hacer convenios, hacernos conocidos. Estamos trabajando con universidades. Bueno, la semana que viene hay una actividad en la Universidad de Buenos Aires que es una de las universidades más importantes de toda Latinoamérica. Con otras universidades también estamos haciendo lo mismo y estamos proyectando hacer lo mismo con universidades de toda Latinoamérica. Bueno, Muy estamos bien. en este camino. No sé, todavía es muy pronto para decir si la gestión está siendo efectiva o no, pero creo que va por el buen camino. Al menos habéis empezado el camino, además muy fuerte, por lo que veo. Estáis haciendo un montón de cosas, lo cual es maravilloso porque eso nos influye y nos repercute a todos. Con lo cual, muchas gracias por eso. En relación al tema de las universidades, o sea, es cierto que el derecho colaborativo no está regulado, no lo tenéis regulado. Todavía, bueno, estamos en una labor de difusión todos, pero ya habéis conseguido que la UBA se involucre en un proyecto de derecho colaborativo. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es eso? Bueno, sí, el año pasado tuvimos un gran congreso acá, bueno, que coorganizamos. Digamos, todos los proyectos en realidad a algún punto se chocan, ¿no? Desde
desde la UBA, junto, bueno, con Graciela, con Mary de Simone, que son todas cofundadoras conmigo de CLC, con Silvina Matisik, Cecilia Irigoyen, hicimos un gran congreso en una universidad privada de Argentina, la Universidad de El Salvador. Fue tan exitoso ese congreso que investigadores que había en la UBA decidieron que podía ser un tema interesante para investigar y justo estaban proponiéndose proyectos de CIT en la Secretaría de Investigación de la Facultad de Derecho de la UBA. Con este antecedente de este congreso presentaron como que esto podía ser algo bueno, de interés para la universidad de investigarlo y fue así como en noviembre del año pasado se aprobó este proyecto y que tiene vida por 2 años, ¿no? O sea, todo lo que es 2025 y todo 2026. Esto es una cosa muy importante porque quiere decir que se haya aprobado un proyecto que lo dirige Eduardo Magoja y Juan Bravo, que bueno, les mando un saludo. Quiere decir que todas las actividades que hagamos en el marco como investigadores, como este proyecto de investigación de la UBA, tienen el apoyo instantáneo de la Secretaría de Investigación de la UBA, que es muy importante porque obviamente es la que son la Secretaría la que produce los papers y las cuestiones académicas que posicionan también a la UBA en los rankings internacionales más importantes. Con lo cual, estamos muy contentos y lo que estamos trabajando es formando vínculos, por ejemplo, desde hace ya un tiempo, con la Universidad de Barcelona, ¿no? Elena Laurova y Montserrat Tur, que ahora haremos una nueva jornada que ya venimos haciendo hace unos 2 años, ahora ya en el marco de este proyecto. También queremos colaborar con otras universidades de España, de México, de Brasil, y con las asociaciones, ¿no? O sea, queremos que las asociaciones de derecho colaborativo de Argentina, de Brasil, de México, de, bueno, las europeas, sean parte y, digamos, de alguna forma unamos fuerzas, porque Claro. también cuando una universidad ve, la red europea está diciendo esto, entonces también prestan atención. En esta jornada que vengan profesionales de Austria, de Suiza, bueno, genera interés, porque digo, bueno, acá hay material de investigación, de ver qué está pasando de legislación comparada. Mm. Entonces, esto es lo que necesitamos, ¿no? Para que Sí, este paradigma se difunda. exactamente. Y es que además, como estamos precisamente al inicio, tenemos que aprovechar porque para conocernos, para sacar experiencias comunes, para sacar una forma de hacer las cosas común, que, hombre, que está muy bien el tema de seguir los estándares de la IACP, eso está muy bien, pero también tenemos que poner en común nuestra experiencia, nuestro conocimiento, nuestra forma de hacer las cosas. No olvidemos que digamos, el derecho anglosajón no tiene mucho que ver con el continental que aquí compartimos. Pero bueno, estamos compartiendo el derecho colaborativo, que eso es lo importante. Una cosita, Juan Pablo, ¿cuál es el objeto de la investigación de la UBA? El objeto de la investigación es básicamente determinar si para Argentina puede haber una política pública en materia de derecho colaborativo y, bueno, más, ¿no? O sea, por eso dice, más allá de los tribunales, aproximaciones al derecho colaborativo en el país. Y yo creo que me parece que la respuesta, cuando bueno, vayamos armando todas estas jornadas y vayamos generando papers de investigación, está en proceso unos papers, se están trabajando para ver si el año que viene podemos sacar un libro, donde los investigadores también están aportando sus materiales y sus investigaciones a su vez propias, porque esto es lo rico, se nutre en red, ¿no? Esto es Ah, lo que vemos con la CIALDC. Por ejemplo, acá veo dos personas, Asael García Valencia, que es también un embajador de CIALDC, que está en la UNAM de México, una universidad que está en el mismo nivel que la UBA de importancia, y estamos trabajando cosas en conjunto. De hecho, es uno de los impulsores de la ley MAS en México a través de un litigio estratégico. Y también veo, por ejemplo, a Jamali, de ahí de Perú, con los cuales también están trabajando en Perú algunas cuestiones relacionadas a la conciencia, ¿no? Porque en el fondo creo que el derecho colaborativo, como lo entendemos nosotros, que lo entendemos de una forma un poco más amplia que un MAS, es una nueva toma de conciencia
de cómo prevenir y resolver conflictos. Y eso nos permite, de alguna manera, y eso lo queremos reflejar en la investigación de la UBA, que el derecho colaborativo puede transformar a todo el fenómeno jurídico. Por eso en Argentina se están trabajando proyectos en el marco de la CILDC, de la UBA y de otros lugares. Ay. Estamos trabajando de temas de, por ejemplo, magistratura colaborativa. Un juez, en nuestra concepción, también puede ser un profesional colaborativo, con las limitaciones, obviamente, en el marco de este proceso. Con lo cual es una visión innovadora y creo que es no queremos hacer dualidades, no queremos decir tribunales por un lado, mediación por un lado, de hecho lo digo por otro, no. Estamos todos en el marco de un sistema que tenemos que transformar en conciencia y en diálogo. Y Mm, esa creo que es una de las líneas más lindas de investigación que tenemos como CLC y como proyecto de investigación UBA, que la conformamos muchas personas, son las mismas las que están en un lado y en el otro, ¿no? Eso es también mm, lo interesante. mm. Por eso también hablo medio a veces como intercambiando, como sinónimo. Sí, enriqueciéndonos todos. Sí, es cierto, el derecho colaborativo no solamente es un método, es una forma de ver la profesión, es una forma de ejercerla distinta, totalmente. Que estoy de acuerdo contigo con lo que dijiste al principio, este es el futuro y esto es necesario, es que no hay vuelta atrás y yo estoy encantada. Pero me ha surgido, o sea, me ha parecido muy interesante eso que has dicho, jueces colaborativos, ¿eso qué es? O sea, ¿eso cómo puede ser? Bueno, nosotros en el Congreso del año pasado, en la Universidad de El Salvador, vinieron dos jueces de Santa Fe. Acá está una de la provincia de Santa Fe nuestra, de Argentina. Acá veo que está conectada Mara, también es parte integrante de CLC, que ella es de Santa Fe también. Y nos vinieron a contar su experiencia. Claro, ellos de alguna manera toman los principios del derecho colaborativo e intentan, en el marco obviamente estructurado del proceso judicial, que tiene sus reglas y que, digamos, que son en algunos casos de orden público, pero intentan de alguna manera tomar estos principios para transformar dentro de los límites que se puedan el proceso judicial, para hacerlo un ámbito más amigable y dialógico. O sea que no es la típica función donde el juez, por ejemplo, no sé, como he leído en la ley de España, que dice, bueno, los mando no sé, las partes de este conflicto, los mando a un método determinado de solución de conflictos, no sé, o un juez que hace eso, sino que en el ámbito judicial se intenta transformar la cuestión para que se forme esta cuestión más dialógica y no tan de demanda-contestación. Y nos contó su experiencia el año pasado, eran dos jueces, y así como hay, como estos jueces, hay otros en el ámbito del país que quieren hacer pruebas o que vienen trabajando. Hay una jueza en Tucumán, Mariana Rey, que viene también trabajando estos ámbitos. Claro, lo que pasa es que por ahora son cuestiones individuales, ¿no? Porque obviamente si esta Mm, persona es, no sé, asciende en la carrera judicial o se va, quizás si no tuvo discípulos que continúen su obra, no sé cuánta continuidad puede tener. Pero bueno, tenemos que trabajar justamente para institucionalizar lo que todas las personas que trabajamos en CIALDC, que conformamos esta organización, lo que queremos en el fondo es generar, en alianza con otras instituciones, institucionalidad. O sea, que estos cambios vengan para quedarse y para mejorar realmente la práctica de la resolución y la prevención de conflictos. Y no hablo solamente de práctica jurídica, porque nosotros nos tomamos muy en serio la interdisciplina. O sea, realmente queremos que, por eso es interdisciplinaria nuestra asociación, no está solamente acotada a abogados, y de hecho tenemos en nuestros cursos otras profesiones, y vamos a dar clases también desde otras profesiones, ¿no? Porque queremos que esta visión interdisciplinaria, o sea, creemos que el derecho es muy importante para que solamente quede acotado, o sea, el abordaje integral del conflicto necesita de otros saberes y ciencias, y tenemos que ir en conjunto, caminando juntos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. mm. Vale. Un poco al hilo de eso que estás diciendo, la práctica colaborativa en tu experiencia o en la experiencia de las personas que tú conoces, o sea, los casos colaborativos, ¿son exclusivamente con abogados o participan terceros neutrales? No, participan terceros neutrales. De hecho, por ejemplo, en nuestras clases, no para referenciar CLC, ahora voy a hacer un ejemplo fuera para que no piensen que solamente estoy hablando de CLC, pero en la segunda clase, que fue hace la semana pasada,
Graciela Insaurralde, que está aquí presente, mencionó algunos casos que tuvo donde intervienen, ¿no? Como en una especie de PAC, terceros neutrales. Y así también, acá para no nombrar siempre hacia el DC, ayer mismo he participado en una clase en el posgrado de Silvina Dubini, que es de Derecho Sistémico, no es de Derecho Colaborativo, Ujú, y una abogada, Verónica Alfieri, ha comentado cómo trabaja y también tiene un equipo interdisciplinar en materia de divorcios colaborativos, que es una marca que ella tiene trabajando. mm, Entonces, se están haciendo experiencias, y así podríamos nombrar otros casos que hay del país, ¿no? O sea que básicamente nosotros, en general, los profesionales colaborativos de Argentina, por lo menos, que tenemos alguna experiencia en estas materias, lo estamos intentando encarar interdisciplinariamente. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, de alguna manera también puede pasar que encarezca un poco, porque obviamente hay que pagar honorarios, que eso se pacta, ¿no? Cuando se ven los resultados de que esto realmente es bueno, pero bueno, al principio quizás hay que acordar, ¿no? Que es bueno que se intervenga. En cuestiones de familia quizás esto es un poco más claro, en cuestiones mercantiles o de empresa, quizás, bueno, primero están, bueno, pero ¿por qué tanto coste? Bueno, justamente porque el resultado va a ser mucho más satisfactorio y va a ser realmente vamos a intentar que el conflicto se transforme, ¿no? En algo mejor, en otra forma de diálogo. Y eso no se puede hacer solamente desde la óptica limitada del jurista, ¿no? Tiene que haber mm. otras. O sea que el equipo, digamos, sería que con un mediador, un facilitador de la comunicación, un psicólogo o con quién. Claro, bueno, en casos de divorcio, bueno, puede establecer un coordinador de parentalidad, Mm. un psicólogo, en cuestiones, por ejemplo, de empresa, como las que a veces abordo yo, tiene que haber un contador, tiene que haber, pero lo importante, No, pero perdóname, me refiero a si, o sea, si desde el inicio. Si desde el inicio ya digamos que se vende ese proceso colaborativo o sea, los dos abogados, o los que sean, los abogados que sean, más una persona que está desde el inicio. O sea, por ejemplo, en España hay algunos equipos que incluyen siempre un facilitador de la comunicación. Luego, independientemente de que se tengan que meter en el proceso, pues un contador o un arquitecto, un fiscalista o cualquier otro perito. Pero digo desde el inicio, como equipo fijo. bueno, yo te cuento la experiencia de Pactun, ahí no me quiero meter en la experiencia de otros colegas, que de hecho algunos podrán comentarlo en el chat. Ahora En el lo, caso sí. de Pactun, que es lo que tenemos, los casos que hemos tenido, generalmente cuando fueron de familia se ha abordado con un equipo interdisciplinar, por ejemplo, un coordinador de parentalidad, un psicólogo que a veces hacía falta porque en algunos casos que nos han tocado, la relación estaba muy deteriorada, ¿no? O sea, Mm, básicamente no llegaba obviamente a cuestiones de violencia, que eso nosotros mm, no lo hubiéramos mm, tomado, pero sí estaba muy deteriorada, entonces necesitábamos alguien que ayude a entender más profundamente lo que estaba pasando, ¿no? Y eso obviamente ahí asesoramos. Ahora, en cuestiones de empresa, generalmente empezamos, los casos que hemos tenido, generalmente empezamos nosotros como abogados y después, cuando ya la cuestión lo requiere, acordamos e intervienen. Nosotros trabajamos con un contador especial que está formado en derecho colaborativo, ¿no? Que generalmente interviene y con él sí trabajamos. O sea, pero en casos de empresa no lo ponemos a inicio. En casos de familia, ya, los que hemos trabajado nosotros, digo, no quiere decir que sea la generalidad, sí hemos tenido que trabajar de inicio porque si no, no hubiera funcionado, digamos. Básicamente con la visión solamente jurídica no hubiéramos podido avanzar en ninguna de las etapas. Entonces, o sea, hago esa mm, distinción en nuestro caso. Y creo, por lo que he escuchado, que muchos ya incluso ofrecen, ¿no? Esto, o sea, pienso en Graciela de Mendoza, pienso ayer en el posgrado, como dije, de Dubini, el divorcio colaborativo, ofrecen ya determinadas personas que son expertas neutrales formadas en toda esta visión colaborativa, porque lo importante es no solamente adquirir a un tercero
que tenga conocimientos en su materia de expertise de fondo, sino que también esté formado en estas materias. Y este es el gran desafío de CIALDC, por eso lo hacemos interdisciplinar. Queremos profesionales colaborativos, formados y que estén dispuestos a intervenir en determinados Mm. conflictos, ¿no? Esa es nuestra meta. Desde luego eso es lo ideal, ¿no? Contar al menos desde el inicio con un poco de ayuda, que es un Exacto. psicólogo, un facilitador de la comunicación que esté pendiente de ese diálogo o que lo facilite, pero en España está costando. En España, desde luego, al principio en derecho de familia empezamos con abogados. Es difícil que nos acepten o que nos permitan un facilitador de la comunicación, los clientes, pero bueno, a veces también ofrecemos equipos así, o sea, abogados más un facilitador de la comunicación que es normalmente un mediador o un Sí, coach. Mm. nosotros, por ejemplo, en la semana que viene, de hecho, voy a llevar a una clase de posgrado, ahí la de Silvina Dubini, que creo que ahí comentó, a la psicóloga con la que yo suelo trabajar algunos casos de familia. Y ella, o sea que, pero en nuestro caso, bueno, tenemos que formar más profesionales, ¿no? Porque no solamente se Mm. trata de que sea una profesional, sino que también yo creo que el sistema tiene que ser que uno pueda encontrar a los profesionales colaborativos sean de abogacía o de otro rubro, también en una especie de plataforma, ¿no? Pero bueno, Mm. tenemos la interdisciplina como meta y también como, para mí, si yo lo tuviera que pensar, tiene que ser una condición de arranque, porque yo creo que el Mm. abordaje integral implica la interdisciplina. Pero eso es una opinión mía personal, ni siquiera decía el DC. Pero yo sé que en algunos otros lugares, no, la necesidad es la visión jurídica y los profesionales se incorporan según la necesidad o que las partes, los participantes, como me gusta decir a mí, así lo quieran, Lo ¿no? Pero bueno. quieran. Mm. Sí, en Estados Unidos es interdisciplinar siempre. Pero en Europa, no. No, la verdad es que empiezan los dos, suelen ser con los dos abogados y luego si hay necesidad se mete a una tercera persona. Aquí estáis comentando que si queréis podéis abrir el micrófono. Estaba Graciela diciendo que ella, bueno, yo no sé si se refiere a ella en Mendoza, que cuenta con un coach y una psicóloga formadas en derecho colaborativo. Muy bien, o sea, se ofrece como un equipo. Silvina dice que Verónica Alferi comentó que el equipo lo arma según lo que se necesite para el caso. Claro, tienen psicólogos, coaches, especialistas en vínculos afectivos. Muy bien. Cristiana dice que en Brasil hay que adaptar el concepto a la realidad de las personas para que sea un proceso viable y que cuente por lo menos dos profesionales de rangos distintos, por ejemplo, un abogado colaborativo y un mediador. Eso no lo entiendo, Cristiane. ¿No serán dos abogados para un proceso colaborativo? No sé. No necesariamente, porque en Brasil es posible, la ley permite que un abogado represente las dos partes. Entonces, Ah, es muy común allá bueno, de hecho, te cuento por mis experiencias que ya traté de casos colaborativos, que yo era la abogada común de esta pareja, eran casos de divorcio, y que yo contaba con una mediadora que tenía una formación de psicóloga. Entonces fue muy interesante todo el trámite que hicimos con esa pareja. Y claro, cuando uno firma el término de participación y todo eso, está muy claro la posición del abogado, del mediador, y para que no genere ningún tipo de conflicto. Entonces mm, hacemos como un asesoramiento colaborativo conjunto. ah, eso sí que no lo había visto yo. Haya solo un abogado, es decir, que cada parte no tuviera su propio abogado. Pero No, entonces porque hay como en ese caso las partes tienen que estar en buenos términos, ¿no? Para tener solo un abogado. Ay, que se ha quedado sí, congelada. bueno, sí, sí. No, yo creo menos estar en buenos términos, ¿no? Es que te has quedado congelada y no te hemos Me oído. quedé congelada, perdón. Sí, 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 no, perdón, entonces yo puedo repetir. Yo sí. pienso que
Cuando las partes, bueno, se involucran y tienen el deseo de participar de un proceso colaborativo, es porque ya tienen una intención de estar en buenos Sí, términos, ¿no? sí. Porque si Mm. hay un litigio muy intenso, es imposible trabajar con eso Sí, sí. Sí, sí, es como la labor del mediador. Ujú. Exactamente. Ajá. Vale. En la Sí. Argentina, quería comentar brevemente, Mm. también en los procesos de familia puede haber un solo abogado que represente a las ambas partes. Se puede presentar divorcios que se llaman bilaterales y todos los efectos del divorcio, lo que tenga que ver con el plan de parentalidad de hijos, la compensación económica, atribución del uso de la vivienda, liquidación de bienes, se trabajan extrajudicialmente y luego se presentan en el acuerdo, como modo de acuerdo para homologar en el juzgado. Las prácticas colaborativas se desarrollan entonces en el marco del estudio jurídico, sea que lo desarrolle un solo abogado representando ambas partes, o bien a veces eso no es, no se da en no se da en esas condiciones, pero lo importante es que el abogado o la abogada que tengamos como representante del otro cónyuge o la otra cónyuge, eh, tenga una mirada parecida en relación a cómo abordar la problemática. Es decir, una mirada que tenga como objetivo la realización de convenios que sean sustentables, eh, que tengan este doble efecto resolutivo y a la vez preventivo de nuevas conflictivas, porque en familia, si uno no resuelve integralmente, los conflictos suelen reeditarse porque se hace cosa juzgada material y no formal en muchos casos, entonces se puede volver sobre lo mismo. Muy importante la integralidad en el trabajo de los convenios. Y pensarlo en términos de equipo, incluso con el abogado, con el otro abogado o abogada. Un equipo que cada uno defenderá los intereses de su propio cliente, pero siempre sin perder de vista nunca lo que es el interés familiar. Si se logra eso, prácticamente en los estudios jurídicos se puede hacer una suerte de juzgado paralelo, por así decirlo, pero con estas otras prácticas, donde son las partes las que crean su propia ley con límite en el orden público, si no hay violencia, etcétera, ¿verdad? Pero esta es quería hacer este comentario. Pero una cosita, cuando interviene, en España también tenemos, es decir, un solo abogado puede representar a ambos en lo que llamamos mutuo acuerdo, Sí. pero en España no consideramos que sea derecho colaborativo si solo hay un abogado. Tiene que haber dos, Ah, uno por cada persona. Yo no sé si ocurre lo mismo en Argentina, porque a mí me... Sí, Graciela, me parece extraño. Vamos. Nosotros lo hacemos en Mendoza, lo que pasa es que no lo llamamos proceso colaborativo, sino prácticas colaborativas. Vale. Ujú. Más, actualmente uno de los servicios que estamos ofreciendo como equipo, somos tres abogadas que somos coach también, somos coordinadoras de parentalidad también, entonces podemos combinar la prestación de servicios de distintos ángulos y actualmente una de las cosas que estamos haciendo es ofreciendo a abogados adversariales que vienen cada uno con su cliente, les ofrecemos la ayuda de nuestro equipo interdisciplinario para que las partes puedan comunicarse. O sea, trabajamos en la comunicación de sus clientes, también en propuestas superadoras para que ellos las puedan generar. O sea, son los clientes los que trabajan, pero los abogados presentes son abogados adversariales. Ellos no tienen formación en derecho colaborativo. Los que la tenemos somos nosotros y aplicamos las prácticas colaborativas para generar estos acuerdos, que después los concretan los propios profesionales que han traído a sus clientes a nuestro espacio. Ah, muy bueno. Pues buenísimo, entonces. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Juan Pablo. Sí, sí, un asesoramiento colaborativo, dice Cristiane. Lo importante es que la solución sea alcanzada en el ámbito judicial. Sí, exactamente. Así es. Ese es el propósito, que al final convergemos todos en lo mismo, intentar llegar a un acuerdo de la mejor manera posible, basado en intereses, en las verdaderas necesidades de las personas y no en las posiciones. Juan Pablo. Y acá, bueno, esto es interesante.
que obviamente lo que estamos viendo es que hay muchas posibles interpretaciones, con lo cual ser profesional colaborativo, como decimos, puede tener más de una versión. Pero bueno, lo importante es ir trabajando desde Latinoamérica, justamente en conjunto con instituciones, asociaciones y demás, quizás para ir creando determinados consensos. Pero lo que me parece es que acá lo que se demuestra es que es una riqueza muy importante. Sí, en este breve espacio, fíjese todas las expresiones de diferentes territorios que han hablado, de Argentina y de otros lugares del mundo. Eh, y, por ejemplo, también esto se está discutiendo en México. Bueno, yo sé, Asael está conectado, pero no sé si está para hablar. Pero, por ejemplo, en México también se está trabajando esto de si puede haber un solo profesional colaborativo o tienen que ser dos. Y bueno, eso también se fundamenta en esta amplitud de miras que tiene que tener el profesional colaborativo, que no solamente mira estrictamente los intereses de su propio cliente, sino que tiene que tener una visión un poco más amplia. De hecho, en México me gusta mucho la visión que tiene, ¿no? Cuando diferencian en la ley negociación de negociación colaborativa, esto lo decimos en los cursos, lo que aparece como distintivo, porque son muy parecidas lo que dice la definición, pero la distinción es que aparece el concepto de equidad en la solución, que no está en la de la negociación simple. Y obviamente esta equidad parece que la aporta la persona abogada colaborativa en la nomenclatura de la ley de México. Entonces, si puede aportar equidad, quizás pueda estar justificado que un profesional asesore. Pero bueno, son cuestiones complejas que están en pleno desarrollo y que también lo que está pasando es que a medida que se vaya legislando en los países sobre esto, quizás aparezcan diferencias. Entonces, por ejemplo, a veces en México con Ernesto Samuel o con Asael decimos, hay un modelo mexicano de derecho colaborativo y bueno, quizás cuando se empieza a regular en distintos países, se va a mirar a lo que el órgano regulador diga y bueno, y podrá haber versiones no tan convergentes. Pero bueno, por eso hay que ir trabajando en consensos y que nos conozcamos, ¿no? Y que trabajemos. Efecto, efectivamente. No quiero que nos vayamos sin que nos hables de la jornada de la semana que viene. Ah, sí, la jornada del Mm, 27 de mayo ujú, va a ser una jornada, bueno, hora argentina comienza al mediodía. Básicamente va a ser una jornada muy interesante porque está dividida en tres paneles. Es una jornada que la organiza el proyecto de investigación de la UBA, con lo cual todos los que participen y acrediten la participación van a tener, se hacen inscripto, va a tener el certificado del proyecto de investigación de la UBA, de su participación. Y va a haber tres paneles, uno con ustedes, ¿no? Desde la mm, red europea, me refiero, donde va a haber profesionales, nos van a contar el trabajo colaborativo que se desarrolla en España, en Austria y en Suiza, si no me confundo, con sí. profesionales de cada lugar. Las charlas son en español, Ujú, eh, porque estos profesionales saben hablar en español. Luego vamos a tener un segundo panel también con invitados de afuera. Por ejemplo, está Silvia Pardo de Barcelona, que trabaja una cosa muy interesante que es derecho del consumidor, inteligencia artificial y metaverso y derecho colaborativo, ¿no? Que ella une todo en una visión, una abogada catalana. Y vamos a tener también a la vicepresidenta de la Asociación de Derecho Colaborativo de Madrid, ¿no? Nuestra Anabel. querida amiga, exacto. Mm, Y de luego vamos a tener dos integrantes del proyecto de UBA que van a hablar, que aquí está Graciela Insaurralde y Silvina Dubini, que están ahí, que integran el proyecto y que van a hacer sus exposiciones. Y vamos a tener como frutilla a el director de toda la política nacional de mecanismos alternativos de México, que es el doctor Sergio Valls Esponda, que nos va a explicar, bueno, cómo está este proceso desarrollándose en México. O sea, es el que dirige la política general de los MAS en México y obviamente la negociación colaborativa a Elder Azael García Valencia, que va a explicar puntualmente todo el proceso y las aplicaciones que esto puede tener. Y vamos a tener la presencia de un juez argentino, que es el doctor Lescano, Juan Manuel Lescano, que en el tercer panel va a hablar también junto con Silvini y Graciela
de esto, de el derecho colaborativo y el acceso a la justicia, ¿no? Para empezar a tener esta, lo que yo digo, esta cabeza nueva sobre que acceso a la justicia es un concepto mucho más amplio y mucho más enriquecedor que simplemente el acceso a tribunales. Pero que todos tenemos que generar un sistema, ¿no? Que yo no coincido en esto de esta visión o tribunales o más, no. Tenemos que generar un sistema que armonice todo en esta nueva visión dialógica y creo que, bueno, acá hay muchos que van a trabajar. Bueno, acá entre las personas está la doctora Cecilia, si no me confundo, si no se fue, que es jueza, que está interesada en todas estas visiones. Bueno, tenemos que ir trabajando, así que esta jornada va a ser una jornada académica de primer nivel con invitados de lujo, libre y gratuita, no tiene ningún costo, simplemente asociarse a info@cialdc.org, que le van a mandar el link de conexión del Zoom, y disfrutarla, porque realmente es una jornada de primer nivel internacional que nos va a enriquecer a todos. Genial, Juan Pablo. La verdad es que es muy interesante. Yo no me lo voy a perder, ¿eh? Yo estaré a primera hora y hasta que termine. Me parece muy interesante todo. No sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión más que tengáis para Juan Pablo. A mí me ha parecido súper interesante. No quiero que te vayas muy lejos porque tendremos que hablar más. Hay muchísimo. Hemos empezado un camino que es muy grande, que tenemos que ir caminando poco a poco y desde diferentes ángulos. Y bueno, yo os doy las gracias a todos por haber estado aquí, por vuestro interés, por vuestros esfuerzos individuales, que sé que lo estáis haciendo allí donde estáis. Sobre todo a ti, Juan Pablo, que estás ahí, vamos, estás en todas partes, tienes el don de la ubicuidad casi. Y Somos así un al debe. equipo. Sí, bueno, pero tú, Y esto es posible porque somos un equipo y yo quiero agradecer puntualmente a las personas que integramos a la CILDC, no me quería de Graciela, Carolina, Mara, que también la veo acá, Mary, de Simone, Silvina, Cecilia y Carla, que somos los que la fundamos, aunque hoy ya tenemos más de 50 asociados, o sea que hoy somos muchos más de los que empezamos, con su diploma y demás, o sea que está creciendo mucho, pero quiero agradecerle a ella a todas estas personas que nombré al principio, porque realmente si no fuera por este equipo, bueno, no podríamos estar logrando todo esto, esta difusión y demás, y este trabajo, por ejemplo, con ustedes desde la red europea, ¿no? Que me parece mm, sensacional. bueno, hacemos lo mismo, es decir, estamos entusiasmados por esta forma, esta visión, esta nueva visión que tenemos, porque ya es una visión, es un cambio de paradigma, es una forma distinta de hacer las cosas y lo hacemos encantados y bueno, estamos trabajando pues eso, para unir fuerzas en Europa, para conocernos más, pues que hasta ahora estábamos de espaldas unos a otros, no nos conocíamos. Estamos haciendo esa labor para que en el futuro, espero que no muy lejano, podamos llegar a hacer una propuesta a nivel europeo de legislar el derecho colaborativo, pero todavía nos queda. Estamos trabajando. Así que Bravo. muchísimas gracias a todos y espero que nos veamos pronto, al menos el 27. Sí. Así será. Eso. Chao. Muchas Chao. gracias. Chao, chao.